era cruel, salvaje en su caminar. La luz de Cristo un día lo alumbró. Su alma fue libre de la religión, del yugo de la ley que no pudo ver. Para todas las naciones del mundo, en su vaso el Señor lo convirtió. Él andó siempre en el Evangelio, fue testigo únicamente de Cristo. En la persecución no tengas ningún temor, luce fiel aún ante la muerte. Yo debo llegar a Roma a proclamar, y tú deberes llegar ante el César. No te quedes en las respuestas que recibes, aferra tu fe en el Cristo. Yo debo llegar a Roma a proclamar, y tú deberes llegar ante el César. Abracemos con todo nuestro corazón la tierra de nuestros misioneros. Formemos remanentes que han de sanar la era y el futuro para Cristo. Las iglesias junto a los discípulos en el pacto unidos siempre irán, y los remanentes que nos seguirán vencerán y nada los podrá parar.
Así dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 11, versículo del 11 al 13. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidan? Palabra de Dios. Muy buenas tardes a todos los creyentes de la Iglesia de la Luz de Cristo y a todas las personas que nos escuchan en esta plataforma. Soy el pastor Dani Fernández, muy feliz de encontrarnos nuevamente esta semana. Estamos orando para que juntos la Iglesia y todos los creyentes y todos los hermanos estemos continuando hacia la corriente de la palabra, porque es la que nos da vida esta semana en el campo. El día de hoy en este culto haya recibido toda la fuerza, que juntos que podemos darle toda la gloria de Dios, a Dios a través de las alabanzas o los himnos, hoy podamos entrar en la corriente. Concentrémonos en la palabra, porque allí está la gran bendición de Dios para nuestra vida en esta semana. Durante casi 3, 4 meses hemos estado hablando de dos cosas importantes que el Hijo de Dios o el que no ha aceptado a Cristo debe saber. La vida de Jesús, conectada con lo que es la salvación. Y ahora, durante estas 3 semanas, y esta es la cuarta, hablando acerca del poder de Jesús, o sea, la autoridad que Dios ha dado al Hijo de Dios. Ahora es diferente la vida del Hijo de Dios, tiene grandes bendiciones. En el día de hoy, como esta cuarta semana, entrando en el poder de Jesús, hoy vamos a hablar acerca de un tema importante y es la base para todo el creyente en esta vida. El título del mensaje del día de hoy es La oración es una ciencia espiritual. ¿Por qué decimos que es una ciencia espiritual? Esto lo vamos a ver con el tiempo a través del mensaje del día de hoy. El texto bíblico que hoy vamos a tomar, podemos tomar Lucas capítulo 11 o Lucas capítulo 18 también. Hoy solamente hemos leído del 11 al 13 del capítulo 11 de Lucas. Esto es lo que Dios nos quiere dar a través del mensaje del día de hoy. Quiero entrar en la introducción diciendo algo importante. Dios nos concedió, iglesia, creyentes, la bendición inigualable de poder orar. Usted una vez que ha sido salvo, Dios le ha derramado grandes bendiciones en el momento que usted ha aceptado a Cristo y ha creído en él. Pero a través de haber aceptado a Cristo, vino la bendición del poder del Espíritu Santo en su vida. Eso lo hemos visto durante mensajes pasados. Pero a través del poder del Espíritu Santo ahora que vive en nosotros, tenemos esa bendición ahora de poder acercarnos a Dios. ¿Y a través de qué? A través de la oración. Cuando usted lee Lucas capítulo 11, el versículo 8 dice de esta manera, hablando acerca de la oración. Os digo que aunque se levante a dárselos, aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. O sea, Dios hablando, Cristo hablando acerca de la oración, nos enseña que cualquier oración que nosotros hagamos a Dios en el nombre de Cristo, claro que habrá respuesta. Así que nosotros tenemos que experimentar el poder de la oración y no desanimarnos cuando oramos. Imagínese cuando usted lee el capítulo 18, que si hasta el mal juez, el juez que no es creyente, o sea, que él dice que no es cree en Dios, imagínese incapaz de soportar las súplicas de la viuda, le concedió la petición. ¿Usted cree que Dios no le va a contestar a usted cuando usted ora? ¿Cuánto más si usted es su hijo? Esta es la parábola de Lucas 18, que hablando de lo acerca de la viuda y el juez injusto. ¿Cuánto más nosotros que somos sus hijos, Dios no nos escuchará si nosotros oramos a Él de día y de noche, creyendo en su palabra y orando en el nombre de Cristo? Que el día de hoy nosotros podamos disfrutar la oración y recordar que la oración no es una carga. No se desanime, porque Dios realmente contesta las oraciones. La oración recibe respuesta en función del modo en que pedimos. Por eso es tan importante cómo lo hacemos. Si no oramos,
jamás seremos capaces de alinearnos en el horario de Dios. Por el contrario, recibiremos buenas respuestas si escuchamos la palabra de Dios y sentimos que nos llena de gracia. Entonces, hoy leyendo esto, ¿qué lo quiero yo compartir? Usted puede orar, pero de acuerdo a lo que usted ore, claro que vendrán las respuestas. Si usted no ora, no va a venir respuestas. Por eso nosotros tenemos que orar para no estar yo desanimado ni desesperado en este tiempo, sino que cuando oramos, nuestra vida está alineada, está dirigida hacia el horario de Dios. No estamos pensando si Dios va a responder o no, o cuándo va a responder. Sinceramente sabemos que somos sus hijos y Él tiene su horario. Por eso es tan importante para poder orar correctamente, nosotros debemos estar conectados con la palabra. Ahí donde viene lo que es la bendición del mensaje púlpito. Recuerden, el mensaje púlpito de cada domingo es muy importante porque ahí están las respuestas de los hijos de Dios. Y ahí podemos recibir la gracia, podemos recibir la guía del poder del Espíritu Santo. Así que si usted hoy, a través del mensaje de la palabra de Dios, ha recibido fuerza, entonces ore con esta palabra. Ore porque Dios absolutamente le contestará. Y créanme que de una manera exacta. Por eso lo llamamos la ciencia espiritual. Porque Dios, exactamente como usted ora, concede las peticiones en las oraciones de sus hijos, que oran en el nombre de Cristo. Vamos a iniciar el contenido de este mensaje recordando una vez más. Ore, disfrutando la oración, pero ore conectando esa oración con la palabra que usted ha recibido a través del domingo. Queremos empezar con una pregunta a este mensaje. Entonces, ¿cuál es el motivo, pastor, de que los no creyentes reciben respuestas cuando oran? Créame que es así. Inclusive los no creyentes, los que nunca han conocido el evangelio, o podemos decir que nunca han aceptado a Cristo, o los que nunca han ido a la iglesia, ellos también reciben respuestas. Es claro, es obvio. Por eso, si no recibieran respuestas, ellos no continuarían en su religión. Así que hoy concluimos, hoy vamos a confirmar que todas las religiones tienen sus oraciones. Todas las religiones oran, de acuerdo a su manera, de acuerdo a su método, de acuerdo a lo que creen, pero ellos oran. Imagínense que la gente ora y se orando, postrándose ante animales. Eso lo podemos ver en otros países, y es así, ante las vacas, ante las cabezas de cerdo. Usted va a encontrar sin número de personas que oran delante de animales y créame, ellos reciben respuesta. Es más, personas que oran adorando a piedras y árboles. Sí, va a una montaña y le dicen que en este árbol está la bendición y ora en este árbol o en esta piedra. Y es más, ahí aparecen, ahí le dicen que se tienen que portar bien, que ahí está la bendición, que oren mucho delante de esa piedra, delante de ese árbol o delante de los animales. Y créanme que ellos reciben respuesta. Imagínense. ¿Cuál es la razón de que obtengan respuestas cuando ofrecen oraciones a trozos de papel o dibujos o fotografías? Incluso llegan a ese punto las religiones que oran delante de una foto, oran delante de unos dibujos, oran delante de un papel y oran inclinando su cabeza creyendo en esto y ellos reciban respuesta. De alguna manera, realmente ellos están seguros y convencidos de esto hasta el punto de que ellos oran creyendo en imágenes hechas a mano. Eso lo llamamos ídolos. Hablando hasta llega un punto de que usted ve casas o usted ha escuchado que ponen platos en la mesa y esos platos vacíos porque dicen que alguien vendrá a visitarlos. Al punto de que así ellos creen que existen esos dioses, así lo llaman, en sus hogares. Y ellos oran de esta manera. Hoy por eso estamos confirmando que recuerden que todas las religiones oran. Inclusive los grandes líderes antes de ser presidentes o alcaldes en ciertos países van a esos tipos de ídolos y se inclinan a ellas pidiéndole bendición y protección y que le vaya bien en su gobierno. Y ellos gozan de poder. Y créame que le va bien. Entonces, pastor, todas estas preguntas, ¿hay una respuesta? ¿Por qué hay tantas oraciones contestadas en este tipo de oraciones? La respuesta está en 1 Corintios 10:20.
En 1 Corintios 10:20 dice que la gente no ora a ídolos, sino que hay demonios detrás de esos ídolos. Créame que Satanás también contesta oraciones. Hasta me preguntaban si Satanás realmente pudiera sanar a personas. Inclusive tiene poder para sanar a personas. En Mateo 24:11 dice que se levantarán muchos falsos cristos y engañarán a muchos. Créanme que estamos en una época donde todas las religiones le van a decir, este es el camino, ora a esto, puedo traerte sanidad. Y claro que lo van a tener porque los demonios, Satanás, están obrando. No olvide que los no creyentes reciben respuestas. Los no creyentes cuando oran, Dios, su Dios le da respuestas sí o sí, por decirlo de esa manera. No hay condiciones. Por eso ellos pueden pedir algo bueno o algo malo, o pedir que le vaya bien o que alguien fracase. Y claro que va a haber respuestas. Pero créame, que los incrédulos, aunque oren y parece que oran bien y que reciben buenas respuestas, al final ellos seguirán fracasando. Y al final no sabrán que los que lo está controlando a ellos, según la Biblia, son los espíritus malos. Satanás inclusive trabaja hasta el día de hoy y sigue contestando oraciones. Entonces, ya conociendo un poquito de las religiones y los incrédulos, yo quiero llegar a este punto. Cuando un hijo de Dios ora, Dios contesta. Usted que es hijo de Dios, usted que ha aceptado a Cristo, usted que tiene el privilegio y el poder de orar, ¿Dios contesta sus oraciones? Claro que sí. Dios contesta sus oraciones. Y la Biblia dice que realmente Dios contesta de tres maneras. Y estas tres maneras, todas son respuestas. La primera, y es la mayoría de los casos, Dios responde que sí. O sea, vienen exactamente y de la misma manera como usted oró. Esto lo he visto en experiencia propia, orando en el culto o orando en el campo. Así como usted ora, viene respuestas exactamente. O sea, una afirmación. En otras, la segunda, a veces en ocasiones, Dios no contesta. Pero usted no cree que no, igualmente es una respuesta. Cuando mi hijo me pide que quiere un dulce en la mañana, por ejemplo, y yo le digo que no, dígame, ¿no es una respuesta? Es una respuesta, porque no es el momento para dar esa respuesta. De igual manera, cuando Dios no contesta, no es que Dios esté distante, es que simplemente no es el momento. Igualmente es una respuesta. Y yo debo estar tranquilo con esto, como hijo de Dios. Y la tercera respuesta cuando usted ora delante de Dios como hijo de Dios es que escucha cuando Dios no lo escucha literalmente, pero simplemente espera. Usted va a ver que el horario de Dios vendrá. Dios obrará en su horario, no en el suyo. Mientras usted ora, usted va a ver que tal vez no sea una afirmación de la respuesta, o tal vez no sea un no, no sea un no, pero igual espera. Inclusive los demonios, los espíritus malignos conceden todo a las personas los que le piden. Y luego cobran, por decirlo así, los demonios y lo llevan a la destrucción. Pero a nosotros los hijos de Dios, si Dios no contesta, Dios sabe que esto nos puede perjudicar, que Dios sabe que eso no es útil para nosotros. Por eso nos dice, espera, o tal vez no sea el momento. Inclusive hasta esperar es una respuesta. Así que nosotros los hijos de Dios tenemos nosotros la bendición de la oración, pero principalmente sabemos que Dios no responde. En muchas ocasiones Dios no nos contesta con algo mejor que lo que habíamos demandado, orado a Él. Es importante recordar que Dios es nuestro Padre y como nuestro Padre conoce todas nuestras debilidades y conoce todas nuestras necesidades. Él lo sabe todo y cuánto más de sus hijos. Así que muchas veces no nos contesta, pero nos da algo mejor. Esto pasa en la vida natural, como usted, como padre o como madre, cuando su hijo le pide algo. Muchas veces usted le dice, sí, hijo. Otra vez le dices, no, hijo. Otra vez le dice, espera, hijo mío. O usted le da algo mejor de lo que él esperaba. Dígame si usted no ha recibido esta respuesta de parte de Dios. Ore, disfrute esta oración, porque absolutamente Dios responde las oraciones de sus hijos. Entonces, hacemos la segunda pregunta. Entonces, ¿quiénes pueden recibir
las respuestas de Dios? Hay requisitos. Claro, no cualquiera puede recibir esa respuesta. Dios ha dicho quiénes son. Y la Biblia dice que solo un hijo de Dios. Un hijo de Dios puede recibir respuestas. Un hijo de Dios que se ha convertido. Un hijo de Dios que ha aceptado a Cristo. Así que por simple hecho de haber aceptado a Cristo, por el simple hecho de haber creído en Él y ser hijo de Dios, ya usted califica y tiene el requisito para poder disfrutar la oración y es más, tiene el derecho para obtener esa respuesta. Juan 1:12 dice que a todos los que recibieron y a los que creen en su nombre, Dios nos dio la potestad, la autoridad de ser llamado hijo de Dios. Imagínense que mi hijo venga en estos momentos corriendo y me pida algo. Yo no lo tengo que pedir condiciones a él o pedirle que tiene que hacer algo para ayudarle. ¿Por qué? Porque simplemente por haber nacido en mi familia, simplemente por haber nacido y ser mi hijo, ya califica. Tiene todas las bendiciones de parte de su padre. ¿Cuánto más nosotros si somos hijos de Dios? Así que si usted ha aceptado a Cristo, tiene la seguridad de la salvación y sabe que usted es hijo de Dios, ya con esto ya es suficiente. Usted es hijo de Dios y tiene esa autoridad de recibir respuestas. En Juan 16:24 dice, Cristo a sus discípulos, oren en el nombre de Cristo para que vuestro gozo sea cumplido. Imagínese cuando uno ora y está feliz, aunque no haya respuesta, y cuando viene la respuesta, usted no estará feliz. Esto igual pasa en una familia. Debemos nosotros creer que cuando nosotros oramos, Él nos responde porque oramos en el nombre de Cristo. Pero también hay que recordar que nosotros viviendo en este mundo, a veces nosotros tenemos incredulidades, a veces caemos en las debilidades o en las tentaciones. Confiese vuestros pecados, confesemos nuestros pecados a Él. Si confesamos nuestros pecados, nosotros también vamos a recibir respuesta. Primera de Juan 1:9 dice la Biblia que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. El Salmo 66:18 dice que si en mi corazón yo sigo llevando la iniquidad, Él no me escucharía. Por eso ore, pero ante todo, si usted es débil, le da falta mucho, simplemente entregue sus vidas, sus pecados a Él. Quiero hacerle recordar algo. El problema del pecado original en Génesis 3 se resolvió, hermano, cuando usted aceptó a Cristo completamente, para siempre. Hablamos del problema original de que el ser humano no tenía fuerza para salir. Así que si esto es así, entonces, y me he arrepentido de ese pecado original que yo no sabía, que yo estaba atrapado en Génesis 3. Y creo que solamente Cristo es la respuesta y que Él es el único que me puede salvar a mí. Dígame, si usted es hijo de Dios ahora, ¿Dios no perdonará sus pecados que ahora cometa después? Si el pecado original, si el problema fundamental fue resuelto, ahora el pecado consecuente, que tal vez en el camino se tropiece, si usted no lo entrega a él, usted no cree, usted lo entrega a él, usted no cree que le va a perdonar. Claro, porque ya es su hijo. Por eso, no cargue con sus debilidades, no cargue con sus incredulidades, simplemente entréguele todo a él, porque él perdona nuestros pecados. En Lucas capítulo 11, el texto bíblico de hoy, del 5 al 12, Dios contesta a las personas que oran con fe, como el amigo que tocó la puerta e insistía. Esa es nuestra identidad. Tenemos que orar creyendo de que Dios nos va a contestar y eso es la fe. En Lucas 18, hablando de la viuda y el juez injusto, nos habla de la perseverancia de la oración hasta el final. No desmayarnos, no ver que si Dios dijo que no, decir ya, no caer en el desánimo, sino que seguir orando porque vendrán respuestas. Esas son las oraciones que Dios nos ha dado y los hijos deben disfrutar. ¿Qué hijo se cansa de pedir las cosas a su padre? ¿Qué hijo se cansa de pedir lo mismo, galleta o dulce, o pedir juguete a su padre? No se cansa. Inclusive cuando el padre le dice que no, o le dice que espera, sigue insistiendo. Nosotros debemos continuar orando. No es porque él conteste o no conteste, es porque somos sus hijos. Y simplemente al orar, Dios nos da respuesta en su horario. No olvide que el Espíritu Santo guarda nuestros corazones. No olvide que el Espíritu Santo guarda nuestras mentes. No olvide que el Espíritu Santo que vive en usted le da sabiduría a usted.
Así que usted que es hijo de Dios, no se preocupe. No se preocupe por las situaciones o el ambiente que venga. Es más, cualquier dificultad, cualquier enfermedad, no cargue con esto. Entrégueselo a Dios en oración. Porque Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7 dice que Dios absolutamente da respuesta. Y Dios nos da paz en nuestra mente y corazón cuando entregamos todas nuestras circunstancias a Él con acción de gracias. Por eso tenemos esos requisitos. Usted que ya es hijo de Dios, usted cumple con todo, pero recuerde que la oración es el método de Dios para yo poder disfrutar de que Él está conmigo en todos los campos. Aunque haya respuesta, aunque no haya respuesta, no cambia mi identidad. Y por último, en el número 3, antes de entrar en la conclusión, hay algo que quiero decir que hay que tener cuidado cuando oramos. Sí, porque muchos creyentes oran y no saben por qué. Y a veces no tienen contenido de la oración. Entonces, oremos realmente con cuidado si queremos recibir respuestas a la oración. Recuerda que somos sus hijos y Dios conoce nuestra vida. Oremos para que no se cumpla nuestra voluntad. Oremos para que se cumpla el deseo de Dios. Así es la oración correcta. Oremos buscando el plan de Dios, no buscando mis circunstancias, sino que Dios obre en su poder grandioso y el plan oculto que Él tenga, obre en esto. Muchas veces nosotros los creyentes oramos para que sea mi voluntad, oramos para que sea mi plan, en mi tiempo, en mi circunstancia, y a veces nos chocamos con esto. Recuerden que en la oración de Mateo capítulo 6, Cristo dijo, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Así debemos orar. No importa las circunstancias, Señor, que no sea mi plan, sino tu plan perfecto, Dios. Hay que orar con un corazón sincero. No oremos con venganza para con otros, para nuestros enemigos. Oremos con perdón, perdonando a todos. Oremos con ese corazón como así Dios me perdonó a mí, como Dios me sacó del destino y la maldición, saber que Dios también desea y perdonar a otros y yo debo tener ese corazón. Y por último, oremos obedeciendo la voluntad de Dios. O no oremos para que se haga lo que yo quiero. No oremos para que se haga lo que yo pienso, sino que oremos para que Él cumpla su voluntad y que Dios me dé la fuerza para yo vivir dentro de esta voluntad. Así, cuando oramos, vendrán grandes respuestas. Y por último, ¿por qué decimos que la oración es la ciencia espiritual? Porque la oración es una ciencia, pero no física. Como la matemática es exacta físicamente, la oración también, ya que es espiritual, se cumple tal cual, exactamente. ¿Y por qué es espiritual? Porque Dios es espíritu. Porque el Espíritu Santo, por decirlo otra vez, es espíritu. Y ya que no se ve, cuando oramos, el Espíritu Santo obra en mi vida y en el campo. No olvide que el Espíritu Santo mora en ustedes, mora en mí. Así que si reina sobre mi vida, el Espíritu Santo es el que reina sobre el universo entero. El Espíritu Santo es el que está obrando hasta el día de hoy, continuamente. ¿No creen que es una ciencia espiritual? Porque no se ve, así que es exacta. Así que obreros, cuando oremos, no esperemos solamente respuestas físicas, que está bien, sino que oremos porque la obra del Espíritu Santo, el Espíritu Santo que vive en mí, se manifiesta en todos los campos. Entonces la oración es una ciencia, lo decimos. La obra del Espíritu Santo se levanta cuando oramos. Recuerden. Así que cuando decimos que la obra del Espíritu Santo se levanta, es que estamos diciendo, queremos decir que el Espíritu Santo está obrando. O en otras palabras, que si el Espíritu Santo está obrando, estamos diciendo que Dios mismo está obrando. Así que no se ponga a pensar, estoy orando, ¿realmente el Espíritu Santo estará obrando en el campo? Sí está obrando en mi vida y en el campo, porque eso significa la oración. Y lo que significa la oración, y si hay respuesta, entonces Dios está obrando. Esa es una ciencia. Así que de esta manera nosotros tenemos que recordar que cuando oramos ya hay un mover espiritual. Las puertas del trono del cielo, del trono celestial se abren. Dios moviliza sus ejércitos celestiales. Esto dice la Biblia cuando oramos, porque nosotros tenemos ese respaldo espiritualmente hablando. Pero muchos creyentes, ya que no han creído o conocen,
pero no saben de la obra del Espíritu Santo, a veces le cuesta hasta orar. Queremos decir algo en esto, porque estamos hablando de la ciencia espiritual, la ciencia exacta. Dios manda a su ejército de ángeles cuando tiene que realizar algo importante. Y eso aparece en muchos textos del Antiguo Testamento y hasta del Nuevo Testamento. Así que inclusive en la época del Antiguo Testamento, Dios envió caballos y carros de fuego. Elías lo vio y Eliseo también lo vio en Dotán. Esos fueron enviados por Dios. Eran hombres de Dios que oraban y Dios obró a través de ellos y mandó su respaldo Dios cuando orábamos. Ninguna oración queda sin respuesta. O no olvidemos esto. En Hebreos 1:14 dice la Biblia que los ministros, los ángeles, ayudan a los que han recibido, a los que han heredado la salvación, dice la Biblia. Nosotros no oramos a los ángeles. Nosotros no oramos en el nombre del ángel Gabriel, ni Miguel o cualquier ángel. Nosotros no oramos a esto. Ni nos preocupamos cuándo el ángel vendrá o cuántos ángeles son. No se ponga a pensar eso. Simplemente ore en el nombre de Cristo y Dios mismo mandará a sus ángeles a guiar a sus hijos o para que haya el respaldo en el campo. Uno de los textos bíblicos que podemos ver de ejemplo es Segunda de Reyes, capítulo 19:35, cuando el rey Ezequías oró delante de Dios, y la Biblia dice que más de 185,000 soldados de Asiria fueron derrotados. Imagínense. Daniel, cuando fue arrojado al foso de los leones, en Daniel 6:22, Daniel le dice al rey que fue un ángel que cerró la boca de los leones. O sea, Dios enviando sus ejércitos a favor de sus hijos. Cuando usted lee en Segunda Reyes capítulo 6:17, usted ve el evento del Dotán, cuando Elías le pide a Dios que abra los ojos de sus siervos. Y la Biblia dice que cuando abrió sus ojos estaba todo el lugar lleno de caballos de fuego, de ejércitos celestiales. Aunque la ciudad, aunque el lugar estaba rodeado de enemigos, el poder de Dios se manifestó en ese campo, porque estaban sus hijos. Así que, obreros, oren, porque hay un mover espiritual. Cuando usted lee Esther capítulo 4, usted ve la historia de la reina Esther, cuando Amán había decretado, había enviado un decreto de parte del rey, y el rey sin saberlo, que todo el pueblo judío tenía que morir. Esther, enterándose de esto, la Biblia dice que él no podía acercarse al rey porque tenía que el rey llamarlo, y si no lo llamaba podía morir la reina, y la Biblia dice que Esther oró. Inclusive cuando oramos, todo nuestro alrededor cambia. Esther dijo a Mardoqueo: oren también, ayunen también, yo oraré también acá, y si tengo que morir, moriré. Y la Biblia dice que hubo el encuentro con el rey y pudieron salvar al pueblo de Israel. O sea, solamente cuando oró Esther en ese momento, el ambiente espiritual cambió. Obreros, hasta el día de hoy, cuando nosotros oramos, hay un movimiento de vida, espiritualmente hablando, y los ángeles se mueven en todos los campos. Nosotros no tenemos que estar preocupados por otra cosa. Cuando oramos, también Dios empieza a enviar personas que han recibido respuestas a nuestras vidas. O sea, cuando hay encuentros, es porque es parte cuando oramos a Dios. ¿Recuerdan el capítulo 10 del libro de los Hechos? Cuando la Biblia dice que había un hombre como llamado Cornelio, que oraba, Dios escuchó esta oración y le envió el encuentro de Pedro para que por primera vez a través de Pedro escuchara el evangelio. Cuando oramos, vienen los encuentros también. Cuando los oremos, Dios permite encuentros. Abraham, cuando estuvo en su campamento, la Biblia dice que vino uno de los ángeles y le dio la profecía del hijo que iban a nacer. Encuentros. Elías, cuando estaba en el monte, que estaba a punto de morir, que ya no quería continuar, vino un ángel y le dio la ayuda. Eliseo, cuando estaba en Dotán, vino la respuesta de miles de ángeles en caballo. Cuando vimos la historia del rey Ezequías también, que cuando estaba orando por su enfermedad, Dios envió al profeta Isaías para que pudiera orar por él y alargar su vida. Hay encuentros cuando oramos. La iglesia primitiva también tuvo esos encuentros.
Cuando la iglesia primitiva era perseguida y Pedro estaba en la cárcel, la iglesia primitiva oraba y la Biblia dice que un ángel abrió las puertas. Nosotros no estamos orando para ver las cosas espirituales o porque a ver si los ángeles se mueven. Simplemente oramos porque esa es la voluntad de Dios. Y Dios obra y mueve sus ejércitos. No es cuestión de cuándo, cómo, para ver, quiero saber, quiero verlo. No se preocupen por eso. Dios obrará porque Él cumple su palabra. Oremos para que Dios nos dé encuentros. Encuentros con personas que puedan conocer este evangelio y absolutamente Dios va a obrar. Quiero concluir el mensaje del día de hoy. La mayoría de la gente se preocupa porque desconoce cómo orar correctamente. Claro, Señor, pastor, quiero aprender a orar. ¿Cómo tengo que orar? Estoy orando por mucho tiempo, pero no he visto respuesta. Es porque desconocen la oración correcta. Quiero decir varios puntos por eso. Primero, lo más importante como hijo de Dios es que nosotros debemos que orar conectado con la palabra. La palabra que usted escucha, el mensaje púlpito del domingo. Ahora entiende por qué es tan importante el mensaje del domingo de su iglesia. Porque cuando usted ora conforme a la palabra de Dios, usted tendrá éxito en la semana, usted tendrá victoria en el culto. Y claro, ya que está orando conforme a la palabra, Dios cumplirá su palabra en la semana. Entonces, toma una palabra de la semana, una palabrita, una oración que le llamó la atención o un texto bíblico de la semana. Con esto, haga su título de oración y ore. Y en la semana se van a levantar respuestas. Así que lo segundo que quiero decir es que comencemos a orar a tiempo marcado. ¿Qué es esto? Poco a poco. No se preocupe por la velocidad como ora. Puede orar en la mañana a tiempo marcado, el mediodía, en la noche, en un tiempo específico, pero no se preocupe si cumple o no cumple. Es un proceso. Con el tiempo será natural. Usted se cepilla, ¿verdad? Algunos 2 veces, 3 veces al día. Algunos comen 2 o 3 veces al día, pero con el tiempo ya es natural. De igual manera, sus hábitos que han sido naturales en la mañana, en la tarde y en la noche, no fue algo de repente. Fue un proceso poco a poco. De igualmente la oración también. La oración es un proceso que se va a ir marcando en sus vidas a medida que oramos y vendrá de forma natural. De la misma manera hay que orar de forma continua, o sea, ya cambiando el ritmo, no solamente orando en la mañana, en la tarde, en la noche, sino continuamente en el transporte, en el carro, en el trabajo, donde usted vaya caminando, porque así usted va a comenzar a ver el plan de Dios. En cada encuentro, con cada persona, orando, Dios, guíame, lléname con tu poder en este momento, para que pueda ser testigo, y Dios claro que va a obrar, porque usted está orando continuamente en cada campo. También usted puede orar de una manera especial. Cuando usted nos enfrentamos a problemas graves. No es que Dios no sepa sus problemas, pero usted está entregando sus problemas a Dios, sus circunstancias a Dios, enfermedades, situaciones. No es malo que por esos tipos de problemas graves usted tenga que apartarse a un lugar para orar. Hágalo. Tampoco es malo que usted tenga que ayunar por esto, porque usted está entregando sus peticiones a Dios. Tampoco es necesario que nadie lo sepa. Usted lo puede hacer a solas. Pero recuerde que son oraciones especiales para momentos específicos. Dios conoce su vida y Dios sabe la situación que usted está pasando. Pero sobre todo, ore sabiendo que Dios está con usted. Ore disfrutando el Evangelio. Si usted no ora disfrutando el Evangelio, no ora disfrutando el momento de que Dios está obrando en su vida, el momento de que usted fue salvo, de ahí en adelante no disfruta la oración con el Evangelio, la oración será una carga. Y tanto una carga que vendrá hasta más problemas. ¿Por qué no puedo orar? ¿Por qué me cuesta orar? Por eso ore disfrutando del Evangelio. Ore confesando que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y Dios absolutamente le dará respuesta en medio de cualquier circunstancia. Los animo a orar para recibir gracia y fuerza en el nombre de Cristo. Vamos a orar. Dios, te damos gracias. Gracias por llamarnos en esta época, Señor, como tus hijos. Gracias por darnos la obra, la morada y la guía del Espíritu Santo, Dios. Y ahora que estamos delante de ti, orando en tu nombre, Señor. Gracias, Señor. Hoy podemos darte toda la gloria porque al orar en el nombre de Cristo, las tinieblas inclusive son quebrantadas en el campo. Hoy oramos por este culto, para que tu reino se establezca en cada vida
en cada creyente que va a su campo esta semana y que puedan disfrutar de la oración, porque la oración es Emmanuel. Dios está con nosotros y sabemos ante todo que tú nos respondes conforme a tu horario de una manera exacta, Señor. Te damos gracias en esta hora. Oramos en este tiempo por todos los creyentes y por todos los que escuchan a través de este mensaje. En el nombre de Jesucristo, Señor, oramos, Señor. Amén.